En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco en primer lugar al Padre Ignacio Andereguen y a los miembros del Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz la invitación a participar en estas jornadas de teología, que tienen como tema vertebrador la relación entre la metafísica, el ápice de la actividad filosófica, y la teología, la ciencia suprema de entre todas las ciencias. Teniendo en cuenta esta cuestión general, vamos a detenernos en esta breve exposición en la relación que existe entre metafísica y mística en la doctrina sacramental de Santo Tomás de Aquino, como viene expresado en el título. De una manera más específica, el objetivo de esta ponencia es poner de manifiesto cómo Santo Tomás se sirve, y además lo hace con maestría, de nociones o realidades que son propias del ámbito metafísico para explicar realidades tremendamente profundas acerca de la vida sobrenatural que Dios produce en el alma por medio de los sacramentos. Para circunscribir algo más el objeto a considerar, he optado por fijarme únicamente en dos cuestiones concretas que están presentes en la obra de Santo Tomás y que ponen de manifiesto esta articulación entre metafísica y mística en el ámbito sacramental a la que me estoy refiriendo. Estas dos cuestiones serían la necesidad de un culto visible como expresión del culto invisible en atención a la propia naturaleza humana y la explicación que Santo Tomás ofrece del carácter, poniendo especial atención a su condición de potencia por un lado y a su relación con la Trinidad creada, es decir, con las potencias del alma por otro. Se trata en realidad de dos cuestiones que están muy relacionadas entre sí, ya que el carácter se ordena al culto divino, como tendremos ocasión de ver. Pero antes de entrar propiamente en estas cuestiones, quisiera decir algo de una manera muy introductoria y muy sucinta acerca de qué entendemos aquí, a la luz siempre de las enseñanzas de Santo Tomás, por mística, para que así lo tengamos en cuenta desde el inicio. Este término, el término mística, posee diversas acepciones o se puede utilizar con muy variados matices. Ahora no podemos entrar en ellos porque superaríamos los límites de la exposición. Etimológicamente, la palabra griega místico se relaciona con lo oculto o lo misterioso. Así, el autor de los primeros siglos de la era cristiana, conocido como Dionisio Areopagita, que tanto influyó en la espiritualidad de Oriente y de Occidente, publicó su conocida obra titulada Teología Mística, que dedica a la teología negativa. Y así, con su publicación, introduce la noción de teología mística. La titula de este modo en referencia a lo misterioso que resulta para el hombre el conocimiento de Dios, a quien es necesario contemplar místicamente. Santo Tomás, que conocía muy bien a Dionisio y le consideraba una gran autoridad, afirma en el comentario al De Divinis Nominibus de este autor que la mística es algo oculto en cuanto que excede el conocimiento natural, es decir, en cuanto que supera la mente del hombre. Toma, por tanto, este sentido etimológico de la palabra mística y lo asume. Pero más allá del sentido etimológico, Santo Tomás explica de un modo más completo en el comentario que ya hemos citado lo que supone la vida mística, y lo hace así. El tercer modo de tener la ciencia es por un adoctrinamiento que proviene de una inspiración más divina que la que comúnmente se da en la mayoría, no solo aprendiendo, sino también padeciendo las realidades divinas. Esto es, no solo recibiendo en el intelecto la ciencia de las cosas divinas, sino también amando, uniéndose a ellas por el afecto. El que se apega a las realidades divinas logra divinamente un recto juicio de ellas. E igualmente, agrega que por simpatía con las realidades divinas, es decir, porque amándolas se les unió, y el oteo fue perfeccionado, esto es, instituido para la unión de fe y fe de ellas. Es decir, para que se uniera por la fe a las cosas sobre las que hablo. Digo que es indecible, porque no se puede enseñar con magisterio humano, y mística, porque excede el conocimiento natural. A la luz de este texto de Santo Tomás, podemos ver cómo la vida mística comprende las realidades más profundas que se dan en el alma como fruto de la acción sobrenatural de Dios, del obrar misterioso de Dios en el hombre, que de este modo
se une a Él y experimenta las mismas realidades divinas. Y así, aunque toda la teología es en cierto modo mística, la mística en sentido estricto, como disciplina si se quiere, se centra en aquellos aspectos que son más genuinamente sobrenaturales en el hombre, que afectan a todas las facultades del alma y que están vinculados con el don de la sabiduría y con la virtud de la caridad de una manera muy especial y que llevan a la contemplación de Dios a la que nos hemos referido. Santo Tomás, como ya hemos dicho, se sirve del saber metafísico para explicar estas realidades que se dan en el alma como fruto de la acción sobrenatural de Dios. Pero no solo se sirve de la metafísica como si fuera algo externo a la mística, sino que esto es posible precisamente gracias a la relación que existe entre lo metafísico y lo místico, entre la contemplación filosófica y la contemplación mística, ya que están relacionadas entre sí aún sin ser lo mismo. Por supuesto, la mística, la contemplación mística, es mucho más elevada, porque su origen es sobrenatural y por lo tanto es mucho más perfecta. Valga lo dicho para aclarar de una manera muy breve lo que aquí entendemos por mística. Y ya comenzamos viendo la relación entre metafísica, o más ampliamente entre filosofía y mística, tal y como aparece en la noción de culto ofrecida por Santo Tomás. Él presenta el culto divino insertado dentro de la virtud de la religión, a la que dedica un número considerable de cuestiones en la suma. Por ello, solo se puede comprender en profundidad si se considera su ligazón con esta virtud. Afirma que la religión sobresale entre todas las virtudes morales, pues es la más próxima a Dios en cuanto que realiza lo que directa e inmediatamente se ordena al honor divino. Por otro lado, presenta la virtud de la religión como una parte potencial de otra virtud, la virtud cardinal de la justicia. Recordamos que Santo Tomás distingue tres tipos de posibles partes en una virtud: subjetivas, integrales y potenciales. No me detengo en las tres, sino que me fijo únicamente en las potenciales, que son aquellas virtudes que participan parcialmente y de manera deficiente del medio que principal y más perfectamente conviene a la virtud cardinal. Dicho de otro modo, o de una manera más clara, una virtud es parte potencial de otra cuando no incluye todo aquello que se incluye la virtud de la que es parte. En el caso de la religión, carecería de una de las tres notas de la justicia, ya que el hombre no puede tributar a Dios todo el honor y reverencia que le debe por la infinita distancia que existe entre él como criatura y Dios. Por tanto, la religión no realizaría una de las tres condiciones exigidas por la justicia estricta, sino que será una justicia relativa, que, como dice Santo Tomás, tiene en cuenta la capacidad humana y la misma aprobación divina. Así, no tiene que ver nada con el hecho de que sea más o menos importante el hecho que sea parte potencial de otra virtud. Como ya hemos dicho, para Santo Tomás la religión es la más sobresaliente de todas las virtudes morales, aunque sea parte potencial de otra. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Para Santo Tomás, la virtud de la religión responde primeramente a un deber natural de la justicia que tiene el hombre para con Dios, lo que supone que el deber de rendir culto a Dios es universal, porque tiene su raíz primera en el ser de Dios y también en la misma naturaleza del hombre, no, por ejemplo, en una imposición de una ley positiva que establece la Iglesia. En este sentido, algunos autores, cito a Cicerón, político y filósofo del siglo I a.C., ya explicaron esta justicia del hombre para con Dios, que es la religión. Y por eso él afirma que la religión comprende el culto y ceremonias a una naturaleza superior y divina. Son palabras que el mismo Santo Tomás recoge en la Suma al hablar de la religión. Por lo tanto, lo sobrenatural y lo natural aparecen unidos en esta noción de culto. Y vemos cómo la fundamentación metafísica y filosófica en general de esta virtud reviste especial importancia para Santo Tomás. Pone de manifiesto la profunda relación que existe entre razón y fe, entre lo natural y lo sobrenatural. El conocimiento de Dios, causa primera
que podemos alcanzar por medio de la metafísica y el que nos ofrece la revelación, que obviamente será siempre mucho más elevado. Por tanto, la misma metafísica nos indica la necesidad de un culto que el hombre debe tributar a Dios, cosa que la revelación manifiesta y enseña, como digo, de un modo pleno y perfecto. Pero ya desde la misma contemplación natural de Dios y del hombre en relación con él, como criatura suya, podemos comprender que el hombre debe reverenciar y dar culto a Dios. La contemplación desde la metafísica de Dios nos ayuda a comprender la noción de culto. Nos queda ahora explicar cómo se realiza este culto. El culto al que mueve la virtud de la religión se realiza mediante actos concretos, es decir, esto se expresa en acciones que el hombre realiza de una manera concreta. Al decir esto, normalmente pensamos solo en acciones externas, identificando el culto con ellas. Sin embargo, Santo Tomás se refiere a actos internos y externos, donde la preeminencia la tienen precisamente los primeros, los internos, de los cuales los externos serían una expresión. Sin los actos internos, los externos están totalmente vacíos. Y es lo que Santo Tomás explica en la cuestión 81 de la Secunda Secunde. Explica muy bien la relación que existe entre lo externo y lo interno. Lo hace del siguiente modo. Ofrecemos a Dios honor y reverencia, no para bien suyo, que en sí mismo está lleno de gloria y nada pueden añadirle las criaturas, sino para bien nuestro, porque en realidad, por el hecho de honrar y reverenciar a Dios, nuestra alma se humilla ante Él, y en esto consiste la perfección de la misma, ya que todos los seres se perfeccionan al subordinarse a un ser superior, como el cuerpo al ser vivificado por el alma y el aire al ser iluminado por el sol. Pero el alma humana necesita para su unión con Dios ser llevada como de la mano por las cosas sensibles, porque como dice el apóstol, las perfecciones invisibles de Dios nos son conocidas por medio de las criaturas. Por eso es necesario que en el culto divino nos sirvamos de elementos corporales, para que a manera de signos excite en la mente humana la práctica de los actos espirituales con los que ella se une a Dios. Por consiguiente, la religión considera de hecho los actos interiores como principales y adecuados. A los exteriores, en cambio, los tiene por secundarios y subordinados a los interiores. Aquí en este texto se manifiesta de una manera muy clara la coherencia del culto tal y como lo presenta la revelación y la Iglesia con la propia naturaleza humana. Por lo tanto, el culto completo y verdadero incluye como su parte principal los actos internos, que son los que tienen su raíz o brotan de la vida teologal, de la vida de fe, esperanza y caridad. Podemos decir que el culto verdadero consiste en la misma vida teologal. Y luego, como elemento secundario, contiene los actos externos. Insisto en que el culto de la Iglesia no consiste única ni principalmente en los actos externos, pero los incluye como una parte esencial del mismo. Secundarios no quiere decir innecesarios o prescindibles. Los actos externos deben ser en realidad expresión del culto interior. No son prescindibles en atención a la misma naturaleza humana, que necesita de lo externo para conocer y, consecuentemente, para expresarse, como afirma Santo Tomás. Y de ahí su importancia, aun sin ser el elemento principal. Por lo tanto, la necesidad de los actos externos tiene una fundamentación antropológica, puesto que el hombre no es solo espíritu, sino también cuerpo, necesita de actos que pueda percibir por los sentidos, donde se encuentra el inicio del saber humano. La propuesta de Santo Tomás evita dos peligros muy claros: identificar culto cristiano con la realización de una serie de actos rituales, por un lado, y despreciar los actos externos que la virtud de la religión incluye, por otro. Esta perfecta armonía entre lo interno y lo externo es uno de los rasgos distintivos de toda la ley nueva y del reino de Dios, que consiste principalmente en los actos interiores, pero también y como consecuencia en todo aquello sin lo cual no pueden existir dichos actos. Esto pone de manifiesto que el culto de la religión cristiana no comprende solamente lo que llamamos liturgia, sino toda la vida del cristiano, que no da culto a Dios únicamente cuando participa
en los actos rituales, sino que está llamado a hacerlo en todo momento. Acudiendo, como hemos hecho, a los propios textos de Santo Tomás que hablan de la virtud de la religión, podemos advertir que las acusaciones de ritualista que en tantas ocasiones se han hecho a Santo Tomás, por ejemplo, a raíz de su comprensión del sacerdocio como relacionado principalmente con el culto, carecen absolutamente de sentido. Más bien lo que manifiesta es que no se ha profundizado en el sentido mismo de culto, identificando culto y rito. Las acciones litúrgicas solo son una expresión externa del culto, aunque necesaria, que implica toda la vida, con lo interior y lo exterior. Todo esto lo vemos reflejado en la acción principal de la Iglesia, que es la Santa Misa, que es además hacia donde conduce toda la vida mística. No podemos entrar en ello, simplemente lo apunto para terminar. Y pasamos ya a la segunda cuestión, el carácter, su condición de potencia y su relación con las potencias del alma, la Trinidad creada. Orientado al culto divino, ya que es su finalidad, se encuentra el carácter sacramental que imprimen algunos sacramentos, en concreto el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos, junto con la gracia, producen otro efecto, que es este carácter, que es un sello indeleble en el alma, que no se puede borrar. En toda la explicación que Santo Tomás ofrece del carácter, se puede percibir la armonía entre metafísica y teología. Mismamente, para explicar el carácter, Santo Tomás plantea explícitamente una analogía entre potestad del sacerdocio de Cristo, carácter, y ser pleno y perfecto, ser participado. Y dice así: la potestad de su sacerdocio, del de Cristo, se compara con el carácter como lo que es pleno y perfecto con una participación. Por lo tanto, el carácter aparece como una participación en el sacerdocio de Cristo, del mismo modo que lo creado participa del ser pleno y perfecto, que es Dios, y por eso lo creado es ser por participación, así el carácter es una participación en el sacerdocio de Cristo. Como sabemos, la noción de participación es clave en toda la doctrina de Santo Tomás, y el hecho de que Santo Tomás hable del carácter como participación muestra de una manera eminente la relación que existe entre metafísica y teología. Sin embargo, aunque es un punto esencial y que es especialmente interesante, no nos vamos a detener en ello, simplemente lo señalamos porque es algo fundamental. Para mostrar la relación entre metafísica y mística al hablar de carácter, donde sí me voy a detener, como ya he dicho, es en la causa formal y material del carácter y la explicación que Santo Tomás ofrece de ella. Recordemos que Santo Tomás explica la esencia del carácter a través de sus causas, otro signo más de la importancia de la metafísica para la teología sacramental. Estas causas serían, como causa material, el alma, sujeto del carácter; como causa formal, su condición de potencia espiritual; como causa final, Cristo, que es, pues ya que el carácter es signo de Cristo; y como causa eficiente, los sacramentos que lo imprimen. Comenzamos haciendo referencia a la causa formal, que es la que quizá reviste mayor complejidad desde el punto de vista especulativo. En ella los aspectos metafísicos adquieren una relevancia muy particular. Por ello, Santo Tomás va a recurrir a las aportaciones de Aristóteles acerca de predicamentos, géneros y especies para tratar de comprender la causa formal del carácter, como por otra parte es común en él al hablar de la causa formal de cualquier realidad. Pero sorprende la maestría con la que Santo Tomás trata estas nociones propias del campo filosófico a la hora de hacer teología, ya que a través de cuestiones que resultan especialmente áridas, transmite una serie de verdades espirituales, místicas, de gran hondura, que permiten percibir la grandeza de la obra que Dios realiza en el hombre que se deja transformar por la gracia. Santo Tomás sitúa el carácter en el predicamento cualidad. Recordamos que con el término predicamento categoría nos referimos a la sustancia y a cada uno de los 9 géneros supremos de accidentes. Por lo tanto, el carácter, al ser una cualidad, al situarse en el predicamento cualidad, es un accidente del alma. Esto no entraña mayor dificultad, por lo que Santo Tomás dedica poco tiempo a razonar sobre ello. Más tiempo dedicará a la hora de situarlo en la especie correspondiente. Los predicamentos o categorías
se subdividen en especies. La categoría cualidad se subdivide en 4 especies. De una manera muy simplificada, en base a los textos de Aristóteles y Santo Tomás, podemos decir que las especies de la cualidad son estas 4: estado o hábito, potencia, pasión y forma o figura. Ahora bien, en el alma, que es donde reside el carácter, solo se encuentran 3 de ellas, pues al ser espiritual no se da la especie figura, que es solo propia de las cosas materiales por estar relacionada con la cantidad dimensiva. Es verdad que podría hablarse de la figura en un sentido metafórico, pero Santo Tomás deja claro que algo es puesto en un determinado género por lo que se dice en sentido propio y no metafórico. Santo Tomás explica con claridad que el carácter es una potencia. Considerado en sí mismo es una potencia porque para recibir cosas divinas o transmitirlas, que es en lo que consiste el culto divino, se necesita una potestad, un poder, una potencia. Y la potencia se caracteriza precisamente por capacitar para realizar una acción, cumpliéndose en ella de este modo la razón de causa o de principio de acción. Esto, por lo tanto, lo cumple claramente el carácter. Se trata de una potencia espiritual que es principio de acción de las cosas del culto divino. A diferencia de los hábitos, otra de las especies, las potencias pueden usarse para bien o para mal. El carácter como potencia, que da simplemente la capacidad para realizar una actividad que puede utilizarse bien o mal. Los hábitos, sin embargo, están determinados al bien, en ese caso hablaríamos de virtudes, o están determinados al mal, en ese caso hablaríamos de vicios. Esta distinción entre potencia y hábito será muy importante a la hora de explicar cómo los sacramentos pueden ser administrados incluso por ministros malos. Hay que tener en cuenta que esta potencia, que es el carácter sobrenatural, le sobreviene al alma por gracia, no por naturaleza, lo que hace que no sea exactamente igual a una potencia de tipo natural. La principal diferencia reside en el hecho de que mientras la natural es común a todos los hombres, es decir, todo aquel que tiene una naturaleza humana la posee. Sin embargo, la sobrenatural sobreviene al alma particularmente, como fruto de la acción sobrenatural particular de Dios en el alma, lo que hace que haya hombres que poseen el carácter y otros no. Como nota Santo Tomás, Aristóteles solo consideró las potencias naturales, ya que solo conocía las operaciones naturales, por lo que considera que toda potencia del alma era universal. No hace esta distinción entre potencias naturales y potencias sobrenaturales. Santo Tomás distingue, siguiendo a Aristóteles, un doble tipo de potencia, la activa y la pasiva. La primera, la activa, capacita para transmitir algo, siendo principio de acción, y la segunda para recibir. Todo ente creado posee esta doble potencialidad. El carácter sacramental también puede ser una potencia activa o una potencia pasiva. Es una potencia activa aquel carácter por medio del cual se transmiten las cosas sagradas, que es el carácter propio del orden. Y el carácter como potencia pasiva, es decir, el que capacita para recibir lo sagrado, es aquel que produce el bautismo y la confirmación. Pero es necesario entender bien el sentido de estas afirmaciones. Santo Tomás considera el carácter como potencia activa pasiva en relación con la estricta administración de los sacramentos, no de modo absoluto. Es potencia activa aquel carácter que capacita para administrar los sacramentos y pasiva el que capacita para recibirlos. Entenderlo de un modo absoluto no sería coherente con las enseñanzas de Santo Tomás, que habla del papel activo de los laicos en los sacramentos en virtud de su participación en el sacerdocio de Cristo. Así lo hace en la cuestión 82 de la tercera parte de la Suma, por ejemplo. Damos un paso más y vemos como el carácter, que es potencia activa o pasiva, es también una potencia instrumental. Por lo tanto, nos encontramos con una potencia sobrenatural, no absoluta, sino comunicada e instrumental. El mismo Santo Tomás ofrece el sentido según el cual se ha de entender esta afirmación, que es de manera semejante a la virtud que contienen los sacramentos. Hablando de estos sacramentos, nos dice: el instrumento tiene doble acción, una instrumental que no realiza por su propia virtud, sino por virtud
que le comunica, que le es comunicada por el agente superior, y otra propia, que le compete por su propio natural. Cortar, por ejemplo, es competencia del hacha en virtud de su propio filo, mientras que hacer una cama le compete como instrumento que es del artífice. Sin embargo, el hacha no lleva a cabo la acción instrumental si no es ejerciendo su propia acción, porque cortando hace la cama. Vemos cómo se trata de dos tipos de acciones, propia e instrumental, que son diferentes, pero al mismo tiempo están entrelazadas. Así sucede en aquel que ha recibido el carácter en el alma. Hay un agente principal que es Cristo y uno secundario que es el mismo. El carácter obra como instrumento, siendo Cristo el que obra principalmente por medio de él. Y la virtud propia del instrumental sería la capacidad de realizar esa acción de una manera humana, consciente y libre. A través de la relación de la teología con la mística se nos transmiten grandes enseñanzas, de la teología con la metafísica se nos transmiten grandes enseñanzas místicas. Si nos centramos en el sacramento del orden, la concepción del carácter como potencia instrumental nos ayuda a entender y vivir el ministerio sacerdotal en clave de servicio, sabiendo que no damos algo nuestro, sino de Cristo. El instrumento participa de la virtud del agente principal, guardándose así la proporción entre instrumento y agente principal. Así actúa en nombre de Cristo y en favor de los hermanos, siendo su ministerio en la Iglesia un servicio, y así ha de ser vivido. Por eso, en el comentario al Evangelio de San Mateo, Santo Tomás explica bellamente lo siguiente. El que quiera ser el mayor entre vosotros, esto es, en la Iglesia, se haga como un servidor, es decir, servidor de las necesidades de los otros. En cuanto a las palabras, los príncipes de los pueblos los dominan, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Esto es, si uno desea tener un primado en la Iglesia, sepa que aquello no es tener un dominio, sino un servicio. Es propio del siervo dedicarse todo al servicio del Señor. Así los prelados de la Iglesia, todo lo que tienen, todo lo que son, se lo deben a sus súbditos. También en virtud del carácter sacerdotal, la actuación del presbítero en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, es siempre eficaz, actuando in persona Christi, independientemente de la bondad o maldad del ministro. Y en ello vemos un signo de la predilección de Cristo por su Iglesia, del cuidado amoroso de Dios por su Iglesia, a la que ha querido asegurar lo necesario para llevar a cabo la continuación de su misión salvadora, haciéndola depender solo de él. Pero, por otro lado, aunque lo esencial está asegurado, el sacerdote solo es un instrumento idóneo si vive unido a Cristo, si vive en gracia de Dios. Por lo tanto, el carácter sacerdotal, que es en el que nos estamos fijando en este momento, reclama al sacerdote santidad de vida, para que sea un instrumento idóneo y no únicamente capaz. Por lo tanto, vemos la riqueza mística que Santo Tomás expresa a través de ideas o con la ayuda de la metafísica. Más brevemente nos detenemos ahora en la causa material del carácter, en su sujeto. Santo Tomás sitúa el carácter como realidad espiritual que es en el alma, como ya hemos dicho. Ahora bien, es necesario ver si se encuentra en la esencia del alma o en sus potencias. Él defenderá que se encuentra en las potencias del alma y para ello ofrece diversas razones. En primer lugar, parte de la definición que San Alberto Magno recoge en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, que dice así: el carácter es una señal distintiva impresa en el alma racional por el carácter eterno, según que él consigna la eternidad creada a imagen de la Trinidad creante y recreante, y que distingue a los no marcados en el comportamiento de la fe. Nos fijamos en la parte de la definición que habla de carácter como una imagen de la Trinidad impresa en el alma racional. Esta condición de imagen impresa en el alma lleva a situar el carácter en las potencias del alma, y esto por una razón muy sencilla. Santo Tomás considera, siguiendo a San Agustín, que las tres potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, son una imagen de la Trinidad. Por ello, al conjunto formado por estas tres potencias se le llama Trinidad creada. Y puesto que el carácter se imprime en el alma
a modo de imagen de la Trinidad, porque el carácter eterno, que es Cristo, es lógico que se encuentre en ellas, en estas potencias. Ahora bien, la cuestión parece revestirse de gran complejidad al preguntarse si se encuentra en todas las potencias o en una de ellas. Santo Tomás considera que se encuentra principalmente en la potencia cognoscitiva, pero en virtud de la relación que existe entre las diversas potencias del alma, afecta a todas ellas. La potencia propia que perfecciona el carácter sobrenatural es la potencia cognoscitiva, que es donde reside la fe. Y el carácter es un testimonio de fe por medio de signos exteriores. Es esta relación entre carácter y fe la que hace conveniente que resida en la misma potencia en la que reside la fe, la potencia cognoscitiva. Así, el carácter se encuentra en las potencias del alma, principalmente en la cognoscitiva, y en las otras dos potencias en virtud de la relación con la potencia cognoscitiva. El segundo argumento se detiene en la condición del carácter como accidente del alma y su relación con la gracia y el culto. Para determinar el sujeto de un accidente, se ha de mirar primeramente la disposición que ese accidente produce. La disposición a la que se debe prestar atención es la disposición próxima y directa que produce, no otras posibles disposiciones indirectas y remotas. Santo Tomás aplica este principio a la hora de determinar el sujeto del carácter sacramental. El carácter dispone al alma de manera próxima directa al ejercicio del culto divino y de manera remota e indirecta a la gracia, efecto principal de los sacramentos cuyo sujeto es la esencia del alma. Dispone a la gracia en cuanto que el auxilio de esta es necesario para ejercer debidamente el culto divino. Si dispusiera de manera directa y próxima a la gracia, el sujeto del carácter sería la esencia del alma, pues ésta reside en dicha esencia. Y en tercer lugar, tiene en cuenta que las potencias del alma son sujetos de disposiciones y hábitos, no de potencias. El sujeto propio de las potencias es la esencia del alma. Ahora bien, las potencias de las cuales la esencia es sujeto son aquellas potencias naturales que se derivan de los principios de ella misma. El carácter es una potencia de otro tipo, una potencia espiritual que viene de fuera, que no se deriva de los principios de la esencia. Lo que hace esta potencia sobrenatural es perfeccionar la potencia natural del alma. Así, la gracia perfecciona la esencia del alma y las potencias del alma son perfeccionadas por el carácter. Por lo tanto, y esto es lo importante, situar el carácter, imagen de la Trinidad creada, en la Trinidad creada, en las potencias del alma, encierra una gran riqueza desde el punto de vista de la relación entre naturaleza y gracia. Y por ello, a nuestro modo de ver, Santo Tomás da a este aspecto tanta importancia. El Dios Trinidad deja su huella en el hombre a través de la vida natural, de la que es causa primera. La deja en las potencias del alma, a través de la vida de la gracia en virtud del carácter. Es un signo, por tanto, de la armonía que existe entre naturaleza y gracia, que tiene como razón última el hecho de que el Creador y el Santificador son el mismo Dios. Aquí encontramos sintetizada la obra que Dios quiere realizar en cada hombre, pues está llamado a poseer una naturaleza ontológicamente elevada por los dones de la gracia. Así, se contemplan en el hombre de manera conjunta aquello que es recibido en la obra de la creación natural y en la obra de la santificación. La configuración a la Trinidad que el carácter produce, como recoge la definición de San Alberto asumida por Santo Tomás, no quita que el carácter configure a Cristo. Cualquier participación en la vida divina, como es el carácter, supone una configuración con la Trinidad, de quien deriva toda gracia. Pero supone una configuración a Cristo como causa próxima, en cuanto que todo el culto cristiano pertenece a Cristo. No olvidemos que aunque Cristo sea sacerdote en virtud de su naturaleza humana, es sacerdote la única persona divina del Verbo. Y por ello, cualquier configuración con Cristo supone una participación en la vida divina, que es la vida de la Trinidad, pues comunica algo divino. Santo Tomás subraya este aspecto a la luz de la tradición dionisiana, que habla de un hacerse divino y transmisor de lo divino. Desde aquí se ha de interpretar también el actuar in persona Christi, del que tantas veces se habla, para el que capacita el carácter del orden. La única persona de Cristo es la persona divina del Verbo, por lo que se actúa siendo partícipes de la misma vida divina.
A través de lo expuesto, por tanto, acerca del culto y del carácter, queda claro cómo en Santo Tomás hay una perfecta coherencia entre las realidades metafísicas y las místicas, y consecuentemente en su exposición acerca de las mismas, aunque esto se da sin confundirse ambos planos, en una especie de mezcla entre lo natural y lo sobrenatural. En el fondo, esto es posible gracias a que la gracia que Dios nos da viene a elevar al hombre sobrenaturalmente en su misma naturaleza humana creada por Dios, sin eliminar o contradecir esta naturaleza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.